El mundo está cambiando, y este dato es la prueba. En julio, México ha exportado más productos a EE.UU que China. Imagínate que EE.U, China y México, son tres amigos que siempre han intercambiado juguetes. Pero un día, EE.UU, el amigo más grande del grupo, decide que ya no quiere hacer tantos intercambios con China. Se da cuenta de que cada vez que intercambia juguetes con China, siente que compra más juguetes de los que vende, así que decide poner una especie de impuesto a los juguetes que recibe de China. A esto se le llama arancel, y fue algo que hizo el presidente Trump en 2018 como parte de su política de EE.UU. Primero, un arancel es como un impuesto que un país pone a los productos que vienen de otro país. En este caso, EE.UU decidió poner aranceles a los productos que venían de China. Esto significa que cuando un producto chino llega a EE.UU, hay que pagar un extra para poder venderlo allí. Ese extra es el arancel. Ahora bien, ¿quién paga ese extra? Normalmente, son las empresas importadoras las que tienen que pagar el arancel cuando traen el producto al país. Pero muchas veces, estas empresas deciden trasladar ese costo extra a los consumidores. Es decir, si yo soy una empresa y solía vender un juguete chino a $10, pero ahora tengo que pagar $2 de arancel, puede que decida vender el juguete a $12 para no perder dinero. Aunque técnicamente es la empresa importadora la que paga el arancel, al final es el consumidor quien termina pagando ese costo extra. Esto hace que los productos chinos sean más caros para los consumidores estadounidenses. Entonces EE.UU comienza a buscar otros amigos con los que puede intercambiar juguetes sin tener que pagar ese impuesto extra. Y aquí es donde entra México. México tiene muchos juguetes muy buenos, está pegado a EE.UU y además tiene un acuerdo comercial con EE.UU que le permite enviarle juguetes sin tener que pagar aranceles. Ese acuerdo se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se firmó en 1994. Pero aquí viene la parte interesante. Aunque parecía que México iba a ser el gran ganador de esta situación, resulta que no fue así del todo. En julio, sí, es verdad que México fue el país que más vendió a EE.UU, pero hay dos países que han surgido entre los vendedores a EE.UU, que son Vietnam y Taiwán. Luego, llegó la pandemia en 2020 y complicó aún más las cosas. Imagina que todas las rutas por las que solían viajar los juguetes se volvieron caóticas y difíciles de navegar. Esto llevó a las empresas a un punto en el que tuvieron que tomar decisiones complicadas sobre cómo organizar y gestionar sus cadenas de suministro, es decir, la forma en la que obtenían y enviaban sus productos. Cuando llegó el presidente Biden, en 2021, decidió mantener la mayoría de los aranceles de Trump y añadió algunas reglas nuevas. Además, decidió excluir a China de algunas cadenas de suministro estadounidenses e industrias clave de alta tecnología. Esto significa que EE.UU decidió no comprar ciertos productos tecnológicos a China. En medio de todo este lío, resulta que México podría tener una gran oportunidad, porque aunque China ya no es considerada un país de bajo costo debido al aumento de los salarios en su sector manufacturero, México sigue teniendo muchas ventajas, una fuerza laboral calificada, buena infraestructura de transporte y ese acceso comercial privilegiado con EE.UU. Ahora bien, las empresas tienen dos opciones. Pueden decidir tener más productos en stock para estar preparadas ante cualquier eventualidad, o pueden seguir con el método de justo a tiempo en el que piden los juguetes según los van necesitando. Pero con todos los problemas recientes, la mejor opción es la primera. La idea es que si tienes una fábrica lejos de donde vendes tus productos, puedes reducir los riesgos moviendo tu fábrica más cerca de tu mercado. Esto se llama deslocalización.
Entre la guerra comercial, el creciente costo de la mano de obra en China y la facilidad de enviar mercancías a través de una frontera terrestre en lugar de a través del océano más grande del mundo, México ha superado a China como el mayor proveedor de bienes para EEUUU. México tiene muchos recursos naturales, una fuerza laboral joven y productiva, una ubicación geográfica inmejorable. Además, México tiene la moneda más fuerte del mundo este año, uno de los mercados bursátiles de mejor desempeño. La inversión extranjera directa ha aumentado más del 40% en lo que va de 2023. Incluso Tesla ha propuesto construir una fábrica de 1.000 millones cerca de Monterrey, México, antes de 2026. Pero no todo es de color de rosa. Incluso Tesla ha propuesto construir una fábrica de 1.000 millones cerca de Monterrey, México, antes de 2026. Pero no todo es de color de rosa. Hay muchas dificultades asociadas con la fabricación en México. Por ejemplo, México no obtiene una buena puntuación en el índice de percepción de corrupción, ubicándose en el puesto 130 de 180 países y de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 5 son mexicanas. Su infraestructura también necesita mucho trabajo. Por ejemplo, su puerto más grande es 1/6 del tamaño del puerto de Los Ángeles y Long Beach. Por otro lado, China sigue siendo una potencia manufacturera. La infraestructura de primer nivel de China, que incluye sus fábricas modernas y su infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, no tiene comparación con otra en el mundo. Esta infraestructura está construida y optimizada específicamente para exportaciones de gran volumen. Entonces, ¿podrá México competir con una nación como China? Bueno, el estado fronterizo mexicano, de Nuevo León, está aprovechando al máximo las tensiones comerciales entre EEUU y China. El gobernador de 35 años, llamado Samuel García, está haciendo todo lo posible para atraer inversión extranjera. Además, está buscando mejorar las carreteras para que sea más fácil mover mercancías hacia los cruces fronterizos. Yusand, las empresas a veces deciden moverse por diferentes motivos. Por ejemplo, Lego, Matelium y Lever son algunas de las empresas que han decidido invertir un montón de dinero para mover sus fábricas a México, que está más cerca de donde venden sus productos. Incluso empresas chinas se relocalizan en México en el Parque Industrial Ofusan. BMW también anunció una gran inversión en México para producir paquetes de baterías para sus autos eléctricos. Esto probablemente se debió a que EEUU decidió darle subsidios, que son ayudas económicas, a las empresas que deciden invertir en México. Aunque puede parecer que EEUU está ganando la guerra comercial porque muchas empresas están moviendo sus fichas fuera de China, la realidad es que la relación comercial entre ambos países sigue siendo fuerte. Esto se debe a que muchos de los productos que se fabrican en otros países todavía dependen de componentes que se fabrican en China. Entonces, aunque la guerra comercial ha cambiado algunas cosas, no ha cortado completamente los lazos comerciales entre EEUU y China. Parte de lo que no se ve en las cifras comerciales son cosas como el transbordo, que es cuando los productos chinos cambian de nombre para parecer que vienen de otro país. Un buen ejemplo de esto es cuando el Departamento de Comercio descubrió que muchas de las importaciones de paneles solares del sudeste asiático en realidad eran en su mayoría chinos. Con el paso del tiempo, el hecho de que sea más barato enviar cosas alrededor del mundo ha hecho que las cadenas de producción se extiendan, a veces, a lo largo de muchos países. La mayor parte del comercio internacional actual consiste en cosas a medio hacer más que en productos terminados. Muchos de los bienes que se importarán a EEUU desde México estarán compuestos por componentes provenientes de China. Finalmente, la gran mayoría de los minerales y metales se procesan en China,
y estos son componentes vitales en muchos de los productos de alta tecnología que utilizamos. A2 todavía depende mucho de estas cadenas de suministro y está lejos de poder prescindir de China en la búsqueda de nuevos proveedores. Existe la idea de que mover las fábricas a países más cercanos implica principalmente comprar productos de otros países que simplemente están terminando productos que comenzaron a hacerse en China. Hacer esto, en lugar de tratar directamente con China, podría incluso hacer que los aliados de EE.UU se acerquen más a China. Si bien esto es cierto, cuanto más comercia EE.UU con países como México, más debería desarrollarse México y con el tiempo podría mejorar su manufactura y eventualmente poder competir verdaderamente con China. Pero México está pasando por un mal momento con la falta de agua, especialmente en la frontera con EI.UU, donde se espera que se haga un montón de fabricación. Solo el 58% de la gente del país tiene acceso a agua corriente todos los días. 2010, los recursos naturales de esta región podrían poner límites al crecimiento potencial. Una sequía el año pasado dejó los embalses en Nuevo León casi vacíos y a miles de personas sin agua. Las empresas de la zona tuvieron que apañárselas con menos agua de la que solían recibir del Estado. El gobierno está trabajando en la construcción de un nuevo acueducto para llevar agua a Monterrey. También hay falta de electricidad en México y existe un vínculo crucial entre el agua y la energía. Las empresas de la zona tuvieron que apañárselas con menos agua de la que solían recibir del Estado. El gobierno está trabajando en la construcción de un nuevo acueducto para llevar agua a Monterrey. También hay falta de electricidad en México y existe un vínculo crucial entre el agua y la energía. Se necesita electricidad para bombear y tratar el agua. La electricidad también es necesaria para cosas como el tratamiento de aguas residuales en EEUU. Cerca del 4, la generación de energía se utiliza para el suministro y tratamiento de agua casi tanto como se utiliza en la criptominería. Hace 2 años, Quon The Computer, una empresa de Taiwán, abrió una fábrica en el norte de México para fabricar computadoras para los coches Tesla. La planta ha tenido problemas con cortes de luz que han afectado su productividad porque la red eléctrica no puede seguir el ritmo de las industrias que crecen rápidamente. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy criticado por el rendimiento económico de México. Ha tenido varios enfrentamientos con las empresas en su intento de darle más protagonismo al Estado en la economía. Obrador tiene fama de estar en contra de las empresas. Ha intentado limitar el papel de las empresas extranjeras en los mercados energéticos de México y a principios de este año mandó a los militares para tomar control de una línea de tren que estaba en manos privadas, pero al final tuvo que llegar a un acuerdo con el dueño. Las empresas mexicanas han tenido mucho cuidado a la hora de endeudarse e invertir lo necesario, algo que evita que el periodo de crecimiento sea más duradero. México se enfrenta a una dura competencia, como Vietnam y otros países en la carrera por reemplazar a China como proveedor preferido de EEUU. Obrador llegó al poder en 2018 con una propuesta nacionalista de izquierdas. Dice que sueña con devolver la economía mexicana a los días dorados de los años 70, impulsados por el petróleo y dominados por el Estado, y quiere crear una economía moral que ponga a los pobres en primer lugar. Su costumbre de criticar y avergonzar a las multinacionales en las conferencias de prensa no ayuda a infundir confianza en las empresas extranjeras que están considerando invertir en México. La obsesión del presidente con lo que él llama vivir con lo justo, viaja en clase turista y se bajó mucho el sueldo, ha llevado a que los altos cargos del gobierno también se bajen el sueldo. Esto ha provocado que mucha gente con estudios
se vaya, recortes en las agencias del gobierno y menos dinero para infraestructuras. Una forma de ver si realmente las empresas están moviendo su producción de China a México es mirando cómo ha cambiado el comercio entre EU, México y China. Si las empresas que exportan a EE.UU se están mudando de China a México, esperaríamos ver una disminución en el comercio con China. 1. Aumento en el comercio con México, aunque México superó a China como el principal socio comercial de EE.UU en julio, representando el 15,7% frente al 11,3% cuando miramos los números desde 2017, el cambio no es tan grande. La participación perdida de China ha sido capturada principalmente por otros países asiáticos como Vietnam. Hay empresas que se están moviendo a México, pero no a gran escala ni está teniendo un impacto muy grande en el comercio. Las cosas parecen más positivas a nivel sectorial. El sector que más vende México a EEUU es el automotriz, seguido del tecnológico, como unidades de procesamiento de datos. Otros indicadores que podemos observar son la inversión extranjera directa. Si un número mucho mayor de empresas extranjeras decidieran establecerse en México, esperaríamos un aumento de esa inversión. En 2022 ascendió a 35.300 millones, de los cuales el 48% correspondió a nuevas inversiones, y ahora en 2023 se ha alcanzado la más alta en una década. Si bien la inversión total y la nueva inversión representan un aumento del 12% y el 25% con respecto a 2021, parte del aumento puede representar un retraso en la inversión y no parece muy alta en comparación con el año 2013. El aumento de la inversión extranjera en 2022 fue impulsado en parte por la fusión de Televisa, Univisión y la reestructuración de Aeroméxico, y por lo tanto no estuvo relacionado con mover la producción más cerca. Si nos centramos en la tendencia de la IE de manufacturera total, no ha habido un aumento espectacular. A veces los medios de comunicación hablan mucho de grandes acuerdos de inversión, pero eso no siempre significa que haya un aumento real en la inversión total. Puede haber un retraso entre el anuncio de un acuerdo y cuando realmente se ve el dinero. Si nos centramos en la tendencia de la IE de manufacturera total, no ha habido un aumento espectacular. A veces los medios de comunicación hablan mucho de grandes acuerdos de inversión Yusan, pero eso no siempre significa que haya un aumento real en la inversión total. Puede haber un retraso entre el anuncio de un acuerdo y cuando realmente se ve el dinero. Además, solo porque una empresa haga una gran inversión, no significa necesariamente que esté moviendo su producción más cerca. Todavía no estamos viendo pruebas claras de que eso esté sucediendo, aunque hemos visto algunos datos que respaldan la realidad de mover la producción más cerca, como la ocupación de parques industriales y la creación de empleo. El efecto ha sido pequeño en las estadísticas principales de comercio e inversión extranjera. Esto podría llevarnos a concluir que posiblemente se haya sobrevalorado el efecto de mover la producción más cerca. Pero hay algo que está frenando esta deslocalización de las empresas: la actitud del gobierno hacia las mismas. Algunos líderes empresariales están esperando a ver qué pasa en las próximas elecciones antes de tomar una decisión. Yusan, según un informe de la unidad de inteligencia de The Economist, México no está tan bien comparado con otros países asiáticos como China, Tailandia y Malasia en términos de cómo se manejan las empresas. México no obtuvo buenos resultados en las áreas sobre cómo se toman las decisiones políticas, cómo se manejan las empresas privadas, las carreteras, los edificios y otras infraestructuras, y cómo están preparados para usar y adaptarse a nuevas tecnologías. Pero no todo es malo. Otros países, como Vietnam e Indonesia, obtuvieron peores resultados. Además, el informe dice que México aún no está listo para ganar más mercado en algunos sectores importantes, por ejemplo, en el sector de los semiconductores, que son pequeños chips que se usan en cosas como los ordenadores y los teléfonos móviles,
que es uno de los sectores más afectados por la separación entre EEUU y China. Pero hay esperanza. Hay señales de que México podría empezar a atraer más empresas en los próximos meses o años. Una razón para esto es que México está incluido en los subsidios bajo una ley estadounidense llamada Ley de Reducción de la Inflación. Esta ley fue implementada para atraer más industrias verdes, es decir, empresas que son amigables con el medio ambiente, a América del Norte. Además, México ha superado a China en términos de comercio con EEUU. Esto podría ser una señal de un cambio en cómo funciona la economía global. Antes, todo se trataba de encontrar un país donde conseguir los precios más bajos posibles, pero ahora hay muchas otras cosas que se tienen en cuenta, como la seguridad nacional, la política climática y cómo de resistente es una cadena de suministro, es decir, cómo de bien puede una empresa seguir funcionando si algo sale mal. En resumen, lo que podría hacer que México sea atractivo para las empresas globales es su ubicación geográfica y su acuerdo de libre comercio con EEUMUU, es decir, comerciar sin ningún tipo de barreras ni aranceles. Por último, hablemos de China. A pesar de todo lo que hemos dicho, China todavía es el líder mundial en fabricación, pero hay varias razones por las que las empresas están buscando alternativas. Primero, los costos laborales en China están aumentando y el gobierno chino está presionando para que las empresas extranjeras que operan en China se vean presionadas para compartir su tecnología con empresas chinas. Luego estuvieron los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas en 2018, los confinamientos por el COVID desde 2020 hasta el año pasado y ahora un impulso de los gobiernos occidentales para reducir su dependencia de China. Muchos países como México, India, Vietnam, Tailandia y Malasia están en una carrera para ser el +1, ser la opción preferida para las empresas que buscan diversificar su producción fuera de China. Pero este cambio no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y dinero. Las empresas necesitan construir nuevas fábricas, establecer nuevas cadenas de suministro, y eso cuesta dinero. Además, este cambio también es un reflejo de cómo se están deteriorando las relaciones entre China y el resto del mundo, y eso es preocupante. Aunque los cambios en la cadena de suministro están ocurriendo, no estamos en una fase en la que China ya no esté desempeñando un papel importante. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en la economía mundial, como la deslocalización de la producción, lleva tiempo y es un proceso gradual. Además, las relaciones comerciales entre los países son fluidas y cambiantes, por lo que es importante seguir observando cómo evolucionan a lo largo del tiempo.